Estimados padres de familia, les damos una cordial bienvenida y le agradecemos su puntualidad. Asimismo, me complace presentar al ponente de nuestro tercer conversatorio con padres de familia titulado ¿Es difícil establecer límites? La importancia de un estilo democrático en el hogar. Con mucho gusto les presento a nuestro ponente. Él es el magíster Gerardo César de la Vega Romero, licenciado en Psicología por la Universidad San Martín de Porres, con una maestría en Gerencia Pública por UCIN de España y una segunda maestría en Gestión Pública, en curso en la Universidad San Martín de Porres. Nuestro ponente cuenta con más de 15 años de experiencia profesional como psicólogo, consultor de proyectos y también es conferencista en el sector público y privado, tanto en el Perú como en Ecuador y Colombia, abordando temas relacionados con la salud, con la educación, la empleabilidad y el desarrollo social. Entre sus logros más destacados, ha trabajado durante varios años para el Ministerio de Educación del Perú. Hoy nos acompaña para compartir su conocimiento y experiencia en un tema tan fundamental como este, que es primordial para poder fomentar una sana convivencia en nuestros estudiantes con el apoyo de ustedes desde casa y también fomentar el desarrollo socioemocional de nuestros hijos. Por ello, recibamos con fuertes palmas al magíster Gerardo César de la Vega Romero. Hola, buenas tardes. Entonces, ¿me ayudas a pasar las diapositivas? Perfecto. Para comenzar, quisiera saber de qué grado son sus hijos, supongo. ¿De primaria o secundaria? Primaria, todo es primaria. Ah, bueno, perfecto entonces para esta charla. Voy a comenzar contando una pequeña historia. Hace tiempo llegó un cazador de África, llegó con 2 maletas. En una maleta tenía sus rifles y en otra maleta tenía sus miras, su GPS, toda su indumentaria para acampar. Entonces llega con el objetivo, él quería cazar rinocerontes. Entonces, pues llegó así con las maletas, ¿no? Llegó cargando las maletas y en el aeropuerto contrató a dos ayudantes africanos de la zona, lugareños. Los contrató para que les dijeran y lo llevaran a los lugares donde él podría cazar a los rinocerontes. Entonces los africanos le dijeron: muy bien, Moana, para llegar tenemos que caminar 3 días por este sendero. Al tercer día vamos a llegar a un río de madrugada y a esa hora llegan los rinocerontes a beber agua y ahí los podrás cazar tú. Muy bien, dijo el cazador. Estaba muy excitado porque en su cabeza tenía el ego de querer ser reconocido, de que en su pueblo lo conocieran que había cazado rinocerontes, que iba a ser un gran cazador y todas estas cosas que tenía en la cabeza, ¿no? Entonces contrató a estos 2 chicos, cada uno cargó una maleta y se enrumbaron, se pusieron a caminar. El primer día casi ni hablaron, solamente en la noche para acampar, para poner la carpa, todo, pasar la noche, cenar algo, y al día siguiente muy temprano ordenó que los africanos, los chicos, levantaran todo el campamento, ordenaran todo nuevamente y enrumbaran el viaje para encontrar este río, ¿no? A mediodía, pues, los africanos paran, se detienen en el medio de la jungla, en el medio de la sabana, y se sientan en el suelo, pues se sientan, ¿no? Se sientan y se quedan sentados un rato. Y el cazador le dijo: ¿y bien qué pasa con ustedes? Dice: ¿por qué han parado? ¿Por qué se han sentado? ¿Qué sucede? Me están haciendo una huelga, seguro quieren que les paguen más plata, por eso han parado, ¿no? Le dijo. Uno de los chicos le dijo: no, Moana, no es eso. Lo que pasa es que hemos venido tan rápido que nuestro espíritu se ha quedado en el camino y nos hemos detenido para que nuestro espíritu llegue a nosotros. Entonces, es una pequeña reflexión a lo que suele sucedernos a nosotros, los adultos, sobre todo en el día a día, ¿no?
en el día a día, que estamos con la cabeza en el futuro, en lo que tenemos que hacer luego y no en lo que estamos haciendo ahora. Esta es una reflexión porque no es saludable, pues no es saludable acostumbrarnos a vivir con la cabeza con el pie en el acelerador y con la cabeza en lo que haremos más tarde y no en lo que estamos viviendo en este momento. Cuando hacemos eso, nos perdemos muchas cosas importantes, entre ellas el momento, el presente, ¿no? La capacidad de tener calidad y poder disfrutar el aquí y el ahora. Entonces, quería comenzar con esta pequeña reflexión. ¿Para qué? Para invitarnos a que estén durante esta hora, estos 40 minutos de charla, pues aquí en el presente, ¿no? Para ello quisiera pues comentarles algo. Según la Universidad de Stanford, pues el ser humano se acostumbra a vivir así, más los que somos de ciudad, ¿no? De capital. Estamos siempre ajetreados, neuróticos, pensando qué vamos a hacer luego, qué vamos a hacer luego. Y vamos al cine y estamos pensando qué vamos a hacer luego. Y vamos a una fiesta y estamos pensando qué vamos a hacer luego y qué vamos a colgar y quién lo va a ver. Entonces vivimos pues frenéticamente, pero no terminamos de vivir lo que deberíamos vivir, sino la anticipación de lo que estamos viviendo, ¿no? Según la Universidad de Stanford, cuando vivimos de esta manera, 40% de nuestra capacidad disminuye. Yo les pregunto, ¿40% es bastante o es poquito? ¿Qué me dicen? Es bastante, ¿no? Entonces, acá me lleva la reflexión. Lo que yo les comento, ¿suele sucederles a ustedes o es primera vez que lo escuchan? Son personas zen que siempre están en el presente. ¿Qué me dirían? Porque estamos entre adultos y esto no es un examen ni competencia de perfección. Yo el menos perfecto está frente a ustedes. Entonces, les pregunto nuevamente, ¿es algo con lo que se ven ustedes reflejados o es algo que nos ha sorprendido la información que les doy? ¿Qué me podrían decir? Señor. Gracias. A mí me suele pasar los fines de semana. ¿Por qué los fines de semana? Por los horarios, porque papá y mamá no están, los horarios rotan mucho. Los fines de semana es muy corto, pero es la planificación de los padres y a veces mi hijo levanta la cabeza. Pero no vamos a jugar, no vamos a leer un cuento a los tres, y es como poner un freno, porque en ese momento no había quizás tomar en cuenta su idea, porque durante el día tenemos esta idea, vamos a acá, regresando de que mañana y a las 7 de la noche nos detenemos para... Exacto, ¿no? Hay una frase que dice: de buenas intenciones está empedrado el infierno. ¿Han escuchado esa frase, no? Podemos tener muy buenas intenciones, queremos que nuestros hijos hagan muchas actividades, pero ¿en qué momento hacemos que nuestros hijos se acostumbren a disfrutar las actividades que hacen? Antiguamente, pues, probablemente por la escasez, probablemente porque me tocó vivir en una familia que era misia, yo no sé, pero mis actividades eran menos. O sea, yo no tenía, como ahora veo a los chicos que tienen actividades tras actividades tras actividades durante la semana y durante los fines de semana, y es una lucha constante y frenética de ver qué tantas actividades hacemos y en qué momento valoramos las actividades que hacemos en realidad. ¿En qué momento las respiramos, las olemos, las consumimos con todos nuestros sentidos, ¿no? Al final, cuando le das de todo lo mejor a tu hijo, que no lo niego y que me imagino que así lo quieren hacer ustedes, ¿en qué momento termina de valorar algo si todo le parece lo mejor, si todo es lo mismo, si todo es una consecución de actividades para que él esté contento, para que él esté en un frenesí? ¿En qué momento se aburre? ¿En qué momento se frustra? ¿En qué momento se estresa? ¿En qué momento nos hemos comido el cuento de que mi hijo no puede fracasar, no puede equivocarse, no puede llorar, no se puede aburrir? Sí que estoy con padres en familia que son inteligentes y que rápidamente la captan, por supuesto que sí, pero son cosas que es importante poner el punto sobre las íes y tocar el dedo sobre la llaga, porque a veces se nos pasa, porque a veces
Hay algo, un espectro que no tiene rostro, que se llama el sistema donde vivimos, y que nosotros, como estamos con la vorágine del trabajo, con la vorágine de las actividades, con la vorágine de dónde dejo a mi hijo a veces para tener un espacio a mí, que termino de consumir y aceptar el sistema sin cuestionarlo, sin ver que este sistema no es una persona, es una masa que no tiene rostro y que nunca se cansa y que siempre te pide. ¿Qué te pide el sistema? ¿Qué te pide? Te pide éxito. ¿Y cómo se valida tu éxito, papá? Yo no con tu filosofía hermosa. ¿Cómo se valida el éxito según el sistema? Según lo que tengas, según lo que consumas, según lo que poseas, según la camioneta más grande que tengas. Y si tienes una camioneta más grande, quieres una más grande. Y si tienes una casa de 3 cuartos, ahora quieres una casa de 4 cuartos y con patio. Entonces, no digo que está mal, pero yo digo en qué momento están en verdad porque yo quiero y no porque quiero que mis amigos vean que esto es lo que yo tengo, ¿no? Porque es diferente, ¿no? Hoy día conversaba con mi psicólogo, porque yo también no soy psicólogo, y me decía, ¿qué tanto de lo que tú quieres hacer lo haces porque quieres en verdad? ¿O lo haces pues con un deseo inconsciente de que te validen otras personas? ¿No? Porque eso es lo bonito de ir al psicólogo, que te confronta con todo lo que tú estás tapando, pues, ¿no? Entonces, sí, probablemente, ¿no? Probablemente. Entonces, ¿cómo me mira a los ojos esta situación? Y por eso me hacía reflexionar, que creo que es importante, ¿no? Entonces, irrespetuoso sería yo si es que no les doy un tip para poder estar en el presente lo más pronto posible, y lo más rápido, y lo más sencillo, y lo más barato posible. Les pido por favor que pongan sus pies sobre el suelo, se peguen a la silla y pongan sus manos sobre sus muslos. A ver si me están siguiendo o estamos en el futuro o en el pasado. Entonces, pies sobre el suelo, se pegan bien el rabito, lo pegan acá en el respaldar de la silla y ponen sus manos sobre sus muslos. Ahora vamos a respirar. Respiramos por la nariz y botamos por la boca. Y respiramos por la nariz, fuerza, energía, alegría, salud, y botamos temor, tristeza, pena. Si quieres, cierren los ojos. Respiramos por la nariz, salud, juventud, energía, y botamos por la boca miedo, terror, el qué dirá, el prejuicio, el complejo. Y respiramos por la nariz y respiramos atención plena, conciencia, y botamos distracción, futuro, pasado, prejuicio. Hagamos unas 3 veces más la respiración, por la nariz y por la boca botas. Y por la nariz respiramos y por la boca botamos. Y por la nariz respiramos y por la boca botamos. Ahora te voy a pedir que sigamos en esta cadencia y quiero que te concentres en tu rodilla izquierda. Quiero que concentres toda tu atención en tu rodilla izquierda. Para eso tienes que seguir y poner las manos en los muslos. Y concentra tu atención. No tienes que tocarla, pero concentra tu atención en tu rodilla izquierda. Concentra tu atención. ¿Cómo se siente ahorita tu rodilla izquierda? ¿Está tibia? ¿Está fría? ¿Está caliente? Concentra tu atención mientras respira en tu rodilla izquierda. ¿Está dolorida? ¿Está tensa? ¿Está holgada? ¿Está relajada? Ahora quiero que tu atención vaya hacia tu pantorrilla izquierda. Quiero que sientas tu pantorrilla izquierda. Concentra tu atención en tu pantorrilla izquierda. Muy bien, muy bien. Concentra tu atención en tu pantorrilla izquierda. Siente. A veces está tensa porque el tajo un poco tensa la pantorrilla, o está relajada. ¿Qué temperatura tiene? Concentra tu atención en tu pantorrilla izquierda. Ahora quiero que concentres tu atención en tu tobillo izquierdo. Préstale atención a tu tobillo izquierdo. ¿Cómo se siente tu tobillo izquierdo en este momento? Está un poquito cansadito, te das cuenta que ha caminado duro.
recién te empiezas a dar cuenta que necesitaba sentarse un ratito, que a veces necesita tal vez ser estirado, no siempre estar doblado, está rígido, está suave. Prestemos atención a nuestro tobillo izquierdo, por favor. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a dejar que todo el cuerpo se relaje un ratito y cuando yo cuente 3 vamos a empezar a activar otra vez la energía. Vamos a activar la energía a la 1, a las 2, a las 3. Volvemos a respirar un poco más rápido. Podemos abrir los ojos, podemos estirarnos si queremos, podemos sonreír. Digamos que hemos vuelto a levantarnos de nuestro día, estamos nuevamente volviendo en sí. Y pues, un ejercicio como esto, miren cómo suena, hasta sus músculos están que truenan, están tensos, muchachos, están tensos. No sé si son sus músculos o de la galleta de compañía. Pero es sencillo, en verdad, es sencillo, pero tiene que ver con algo que es muy importante, que es con el hábito. Intenten hacer esta actividad una vez al día para comenzar, en las mañanas o en las tardes o en las noches, pero siéntense, que se sienta bien su cuerpo, bien respaldado sobre una silla, y concentren su respiración, y concentren su atención en una parte de su cuerpo, y concentren su atención en esta parte de su cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué, Gerardo? ¿Por qué me estás pajareando acá? Yo he venido escuchando, no he venido acá que me están haciendo. Porque cuando haces esto, entras en una conciencia plena, dejas tu pensamiento neurótico del futuro, del pasado, del qué dirán, de cómo me veo, de cómo te veo, y empiezo a existir simplemente, y empiezo a ser. Entonces ya no soy en base a mi ego, en base a lo que tengo, sino soy porque existo, y existo porque estoy acá, presente. Y esto es curativo, esto reconfigura el cerebro, esto alivia, esto es una fuente que quita estrés. Entonces, ahora sí, en esta conciencia vamos a trabajar este tema, porque si no me emociono y se va el tiempo volando. Entonces, ¿cómo opera el cerebro? Otra historia, pero rapidita, ya, les prometo. Hace muchos tiempos, pues, 5.000, 10.000 millones de años atrás, tal vez, hombres en las cavernas, morfológicamente la estructura cerebral era la misma que ahora. ¿Qué significa morfológicamente? ¿Quién me dice? La misma forma, exactamente. La misma forma del cerebro que tenemos ahora era la que tenían, pues, nuestros antepasados, ¿no? Pero había una diferencia, pues, un montón de diferencias. Antiguamente había 2 grandes necesidades. ¿Cuáles eran estas 2 grandes necesidades? Porque ahora me dices pagar la luz, pagar el internet, pagar el teléfono, llevar a los hijos, estudiar, la ropita, que la Navidad, que el día del padre, que el día del logro, que el día del emoliente, el día del pollo a la casa. No, yo digo, antiguamente, cuando éramos hombres en la caverna, ¿cuáles eran las 2 grandes necesidades? Para sobrevivir una. ¿Cómo es? ¿Y con qué tenía que ver sobrevivir? Con comer, con alimentarse. ¿Cuál es la otra? Tiene que ver con un lugar donde guarecer, ¿no? Donde vivir. Muy bien, señor, muy bien. Entonces, estas 2 necesidades, nos metíamos a cuevas, probablemente vivíamos ahí. El tema de la alimentación era un tema, porque cuando nosotros salíamos a buscar el alimento, antes de que conociéramos, pues, la ganadería, antes de la agricultura, nosotros ¿qué éramos? Nómades. ¿Se nos conoce como? Empieza con C, cazadores, y empieza con R, y recolectores, ¿no? ¿Qué significaba esto? Que salíamos, pues, en grupos y salíamos a buscar el alimento, a cazar el alimento. El tema era que, mírense ustedes entre ustedes. ¿Ustedes tienen cuero en la piel? No tienen. ¿Tienen garras? Pueden tener sus uñas largas que se han mandado a hacer de acrílico, pero garras no tienen, ¿no? Tienen colmillos, tienen caparazón, tienen cola como látigo, tenemos la capacidad de saltar como el tigre. No.
Entonces nosotros básicamente, pues hace 5.000, 10.000 años éramos un bocadillo, éramos un canapé para la hostil realidad donde vivíamos. ¿Por qué les cuento esto? Porque cuando salíamos a cazar, ¿cuál era la probabilidad también? ¿Quién me dice? A ver, iluminados. Ser casados, exactamente. Entonces miren, cuando entendamos esto se van a dar cuenta de muchas cosas. Salíamos, y cuando salíamos cabía la posibilidad de que también, así como nosotros íbamos a cazar, también podíamos ser casados. ¿Cómo se llama esta situación? Y esto el cerebro lo aprendió. El cerebro aprendió que cuando salía de su zona de confort, de su cueva, y se iba a cazar, cabía la posibilidad de que le vaya bien, o sea, conseguir el alimento, o cabía la posibilidad de que le vaya mal. Que venga cualquier depredador y se lo coma, porque no teníamos mucho con qué defendernos, por lo menos biotípicamente. Entonces, ¿cómo se llama cuando tú sales a algún lugar y no sabes si te va a ir bien o te va a ir mal? ¿Cómo se le llama eso? A ver, por ahí lo dijeron. Incertidumbre, exactamente. ¿Han escuchado hablar de la palabra incertidumbre? ¿Más o menos tienen una idea? Incertidumbre es justamente esto, pues. Es esta duda entre si te va a ir bien o si te va a ir mal. No sabes. El cerebro hace muchos millones de años o miles de años aprendió que cuando no sabe si me va a ir bien o me va a ir mal y genero incertidumbre, esta es una señal de peligro. Porque hace muchos años, cuando yo tenía incertidumbre, significaba que probablemente no iba a regresar a casa. Entonces, esta incertidumbre, esta sensación de duda, de no saber cuál va a ser el devenir de lo que en qué va a terminar esto con lo que estoy empezando a hacer. Esta sensación, el cerebro la tomó como una señal de peligro. Síganme. Entonces esta señal de peligro se quedó muy anclada dentro de nosotros. ¿Qué pasa ahora? El cerebro, pasan los años y la tecnología, la ciencia avanza tan rápido, pero el cerebro morfológicamente no cambió, tiene la misma estructura y se quedó con muchos vicios del pasado, se quedó con muchos traumas y con muchos complejos del pasado. Uno de estos traumas es, pues, que cuando tú te enfrentas a algo nuevo, el cerebro, ¿cómo lo interpreta? ¿Cómo? Cuando tú te enfrentas a algo nuevo y te genera incertidumbre, porque si no sabes si te va a ir bien o te va a ir mal, ¿qué es lo que genera el cerebro? Incertidumbre. Y luego de la incertidumbre genera miedo, ansiedad. Muy bien. El cerebro, cuando identifica que hay incertidumbre, te va a mandar mensajes subliminales para que tú sigas o para que tú escapes. ¿Qué me dice? Para que escapes. Ahora tú dices, entonces ya no voy a hacer nada, porque siempre que hago algo nuevo te genero eso, entonces tengo que hacerle caso a mi cerebro. ¿Qué me dirían ustedes? Entonces, vamos a verlo así. Entonces, cuando nosotros hacemos algo nuevo por primera vez y generamos esta incertidumbre, siempre hay mensajes subliminales que te manda el cerebro y te manda el cuerpo para que tú escapes, para que tú vayas a tu lugar común, para que tú vayas a tu lugar seguro. ¿Cuál es tu lugar seguro? Ahí tu camita, ahí echadita como la maja de Goya o como el majo de Goya con tu celular, tu salchipapón. Ahí está, tu lugar seguro. Bien bacán, alita bros, sushi. Entonces, ¿estamos fregados? No estamos fregados, pero es importante conocerlo. Es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque imagínate nosotros los adultos, ¿alguien sabe por qué creen que los gimnasios te venden estos paquetes tan baratos de un año para entrar al gimnasio? Si te metes un mes te cobro el doble, pero si te metes un año te cobro la mitad y todavía te hago descuento. ¿Por qué? Porque lo que suele suceder es que la gente paga su membresía de un año, va una semana, 2 semanas, 3 semanas y en la cuarta semana ya no se puede mover y ya no quiere. Y se acuerda que tiene otras actividades, y se acuerda que ella no nació para el deporte, y se acuerda que es una gordita pero bonita, y el profe, no, pues así es la edad, tampoco voy a estar haciendo un acomplejado, ya no voy a dejar el gimnasio. Entonces el cerebro te empieza a meter un montón de vicios, el cuerpo te empieza a decir un montón de vicios porque lo estás enfrentando contra algo nuevo, algo diferente. Y el cuerpo que te dice, subliminalmente que te dice, huye, ándate a tu cama, prende tu Magali TV, pon tu hamburguesón y échate como en la maja de Goya a ver tu celular. ¿Por qué? Porque ese es tu lugar seguro, porque ahí estás en seguridad. El cerebro, ¿sabes qué le encanta al cerebro?
conservar energía. El cerebro siempre te va a pedir instintivamente que conserves energía. ¿Por qué? Porque antiguamente nuestros antepasados tenían que utilizar ingentes cantidades de energía para poder conseguir lo que querían conseguir. Ahora no, pues ahora tienes hambre y llamas a un delivery y te trae lo que te da la gana, pues, ¿no? Caldo de gallina, lo que quieras. Antes no. Entonces el cerebro tiene estas angustias, estos traumas, estos complejos. ¿Por qué es importante entender esto, Gerardo? Porque cuando yo entiendo esto, entiendo cómo poder contribuir a lograr objetivos en mi vida. Por ejemplo, si sé esto con respecto al gimnasio, sé que va a llegar un momento que el cerebro me va a pedir que salga. Pero ¿qué pasa si yo resisto? Y sigo yendo, aunque el cerebro me resista y no quiera, y mi cuerpo me duele, y me acuerdo que es el cumpleaños de la tía, y de la entenada, y del, no sé, etc. Y sigo yendo, y sigo. ¿Qué es lo que va a pasar con el gimnasio? Va a llegar un momento en que ¿qué va a pasar cuando vayas al gimnasio? ¿Vas a sentir resistencia? ¿O ya vas a ir con tranquilidad, con alegría? ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué pasa cuando, y ahora pongámonos para terminar, es decir, cuál es el meollo del asunto? Imaginémonos pues ahora nuestros hijos que quieren estudiar, que de la nada dicen, papá, ¿sabes qué? Quiero ser karateca. Quiero ser karateca, mi mejor amigo está estudiando karate, yo también quiero ser karateca. Y el papá, pucha, ya voy a hacer un esfuerzo, está bien, pues es un deporte, lo mete al karate. Una semana contento, una semana y media ya no quiere ir. Mucho grita el profesor. Me hacen ir sin zapatos y mi mamá me ha dicho que sin zapatos no se anda en la calle. Entonces empiezan todos estos vicios. No, que me duele acá, no, que ya le agarró un trauma postraumático, no, que es TLP, que es TDAH, que es ABC, que es YZ. ¿Qué pasa ahí? Que imagínate si a ti adulto el cerebro se te pone así, si el cerebro te pide escapar de la novedad, de la incertidumbre, ¿cómo será con un niño, no? ¿Querrá o no querrá hacer? No. ¿Y qué suele hacer mamá y papá? Uy, no, sí, tiene razón, se incomoda, se molesta, hay que sacarlo. ¿Lo sabes? Entonces, el cerebro jugó su juego. Pero ¿qué pasa cuando pasamos el umbral de la incomodidad? Cuando seguimos a pesar de ese umbral de las actividades, de las cosas, de lo que el cerebro me manda para que yo no haga. ¿Qué sucede ahí? Sucede algo maravilloso, que empiezo a ir y ya con los días, al día 21, al día 25, al día 35, al día 45, ya voy y ya no siento pues tanto dolor, ya no me acuerdo pues que tengo otras actividades, ya no me importa andar sin zapatos ahí pisando el dojo de karate, ya disfruto, ya aprendo, ya conozco cuáles son los katas, ya sé cómo es el calentamiento, ya tengo mis amiguitos, ya voy normal. Así es con el inglés, así es con la natación, así es con el karate, así es con el fulbito, así es con tu trabajo, así es con tu inglés, así es con la actividad que tú te quieres meter. Llega un momento en que tú pasas esa barrera en donde el cerebro se resiste y genera algo. ¿Cómo se llama ese algo? Para ver si me están siguiendo. ¿Cómo se llama? Empieza con H y termina en Vito. Hábito, bueno, son perspicaces, ¿no? Son perspicaces. Exacto, pues no generamos hábito. El hábito es lo que hace que nosotros podamos mantener esta regularidad, que no tiene que ver con motivación, que no tiene que ver pues con un discurso inspirado, tiene que ver con transpiración, tiene que ver con estar atrás, tiene que ver con repetición. ¿Por qué? Porque si tú entiendes cómo funciona tu cerebro pues arcaico, entenderás que primordialmente tu cerebro arcaico no quiere que hagas ejercicio, quiere que estés en tu camita para que guardes energía, porque por ahí que viene un diente de sal y vas a tener que salir disparado. Entonces cuando ya entiendes eso, y entiendes que cuando te enfrentas a algo nuevo, tendrás que pasar un periodo hasta que generes este hábito para que dejes de padecerlo, porque tu cerebro al comienzo te va a pedir que huyas, porque es incertidumbre, porque es nuevo para ti, ya empiezas a configurar, empiezas a entender, ya, así funciona. Entonces, empezamos pues la labor de formadores de nuestros hijos,
pero con conciencia. No lo hacemos automáticamente, solamente porque así lo vimos, porque lo escuché en el mercado, porque así lo hacía mi mamá, no, porque tengo conciencia cómo está operando el bendito cerebro del ser humano. El bendito cerebro del ser humano tiene un montón de complejos, tiene cosas maravillosas también. Entre ellas, pues, la plasticidad cerebral. ¿Qué es la plasticidad cerebral? ¿Quién me dice? ¿A qué suena plasticidad? Claro, pues señor, por favor, denle a él el regalo, ¿eh? Pero por supuesto, plastilina. ¿Y cuál es la característica de la plastilina? Que es moldeable, igual el cerebro, en la medida, se han hecho estudios con adultos hasta los 80 años y no hicieron más allá porque no les dio la gana, y hay estudios que dicen que hasta los 80 años tú puedes seguir aprendiendo. Eso significa que tu cerebro puede irse moldeando y modificando en el devenir del aprendizaje. Imagínense qué maravilla, pues, ¿no? Eso significa que no somos ese dicho que a perro viejo no se le enseña trucos nuevos, pues está mal dicho, pues nosotros estaremos arrugados, pero todavía nuestro cerebro tiene capacidad de aprendizaje. Entonces, ojo con eso, ¿no? Entonces, quería comenzar con esto para que tengamos, pues, las bases de lo que voy a decir a continuación. Hasta acá, ¿qué les parece lo que les digo? Entonces, vamos a darnos un aplauso, pues, con ganas. Gracias. Muy bien, siguiente, por favor. Ajá, entonces, identifica tu estilo parental. A ver, denle una mirada, por favor, a ese cuadrito. Bien, ¿cuáles son las palabras que se repiten? ¿Cómo? Firmeza y benevolencia. Firmeza. ¿Qué entienden con firmeza? Con sus palabras, que no es examen. No estamos en concurso de perfección, porque si no yo le gano. No me es una broma. ¿Qué entienden por firmeza cuando lo hablo en este contexto? ¿Qué entienden por firmeza? Dígame. Ser estricto, más o menos. ¿Qué más me dicen? Estar enfocado. Una actitud. Está enfocado. Está enfocado. A pesar de los inconvenientes o de las desmotivaciones que se pueden presentar. Ya. ¿Alguien más? Gracias. Ser estable. Mira, tiene que ver con mucho de lo que ustedes dicen. Ser consecuente, ser estable, estar enfocado, ser rígido. Muchas veces firmeza tiene que ver, pues, con la claridad con la que damos un mensaje, con que emitimos una responsabilidad hacia nuestros hijos. Ser firme es ser claro y ser breve a la hora de dar una responsabilidad, asignar una tarea, dejar algo para que lo hagan nuestros hijos, ser firme. O también para dar una norma, o para dar una resolución, o para poner, pues, el marco de comportamiento en el hogar y fuera de él. Firmeza es esta capacidad para, como dicen, ser consecuente, ser claro y ser breve a la hora de emitir una responsabilidad que yo voy a dejar al otro, o un conocimiento, un valor que yo voy a repartir en la familia, que voy a compartir en la familia. Eso es la firmeza, esa capacidad de ser claro, ser breve, de decir esta responsabilidad sin irme por las ramas, sin negociarla necesariamente. ¿Y qué es benevolencia? ¿Qué entienden por benevolencia? Bueno, la benevolencia, pues, es un término que usa la religión cristiana. ¿A qué le suena la benevolencia? Más o menos estaba leyendo, me gustó esto que decía, una persona benevolente es una persona que, a pesar de los errores, cuando corrige no ataca el corazón de la persona, ataca la actitud, ¿no? Entonces, está preocupado en el corazón de la otra persona, ¿no? Una persona benevolente
hay maneras de decir, ¿no? ¿Sabes qué? Yo llegué primero y yo estoy acá adelante, que decir, oye, Tardón, Colón, etc. ¿no? Y normalmente un poco a eso quiero ir, ¿no? ¿Qué tan preocupados estamos a la hora de emitir juicios, o de dar puntos de vista, o de resondrar, o de dar, impartir las normas en el hogar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? O cuando corregimos, ¿cómo corregimos? Vamos al corazón del chico, o sea, lo calificamos o calificamos el acto, ¿no? Pero vamos a ver un poco esta tabla que dice así. Hay 4 sectores y cada uno tiene, según más o menos, tiene un resultado, como irán viendo. Vamos a analizarlo porque no son ciencias exactas, ¿no? Pero a ver, mucha firmeza sin benevolencia genera amaestramiento. ¿Qué entienden por esto? Yo entiendo un poco así como este tipo de crianza que es: tú haces caso porque haces caso, sin dudas ni murmuraciones, casi como el ejército, ¿no? Y básicamente tú haces caso por temor a una represalia, ¿no? Fuerte. Entonces, y la consecuencia de ser demasiado firme pero sin nada de benevolencia, o sea, sin apelar pues a los sentimientos, a la empatía, al corazón del chico, genera pues amaestramiento. O sea, efectivamente hace caso, pero hace caso básicamente como hace caso. ¿A quiénes se les amaestra? Les pregunto yo. ¿A quiénes se les amaestra? A los animales, a las mascotas, ¿no? Siéntate, párate, toma tu galletita, ¿no? A ver, échate, hazte el muertito, a ver, saluda, a ver, canta, todo, ¿no? Entonces, ya, amaestramiento, ¿no? Yo les pregunto, pues, ¿cómo crecerá un adulto que ha sido criado de esta manera? ¿Qué tipo de trabajo encontrará y buscará? Porque a veces el tema acá es bien loco, porque el cerebro está partido en 2, hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, ¿no? El hemisferio izquierdo es el lógico, es el analítico, y el hemisferio derecho es el sensible, es el empático, es el artístico. El hemisferio izquierdo ve una cosa, el hemisferio derecho ve todo el ambiente. Estamos educados ¿bajo qué hemisferio? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo, exactamente. La sociedad está puramente enfocada en lo lógico, en lo analítico, en la fórmula, en la técnica. Entonces perdemos la otra parte tan rica que es la parte espiritual, la parte de la intuición, la parte del arte, la parte del conectar. Ya iremos sobre esto, pero sí, pues, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo conseguirá una persona que ha sido criada de manera así casi amaestrada? ¿Conseguirá un trabajo para ser líder, para tomar decisiones? ¿Qué tipo de pareja se va a conseguir tu hijo o tu hija que ha sido criada de esa manera? Una persona con la que crecer como una sociedad o una extensión de una mamá o un papá mandó. Y yo les pregunto, ¿esto es algo que no existe? ¿Estoy hablando tonterías? ¿O existe gente así? Existe un montón de gente así que crece y que se busca una persona que lo mandonee. ¿Por qué? Porque es lo que vio, porque su cerebro está configurado así a través del la bendita plasticidad cerebral. Se moldea. ¿Se puede remoldear? ¿Se puede remoldear? ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil. Tienes que confrontarte con un montón de cosas, tienes que sufrir, tienes que ver el dolor. Lo que pasa es que nosotros preferimos evitar ver nuestro dolor y sufrir que ver el dolor y atravesar las cosas. Es una naturaleza, por eso es que el psicólogo es importante. Entonces, en el sector 2, demasiada benevolencia sin nada de firmeza. Sobreprotección, demasiado preocupado porque mi hijo no sufra, porque mi hijo no padezca, porque mi hijo no se estrese, porque mi hijo no se aburra, y nada de firmeza. ¿Cuál es el producto? Les pregunto yo. Ustedes habrán visto o se estarán dando cuenta. ¿Cuál es el producto de un niño de este tipo con una sobreprotección? ¿Es la seguridad personal? ¿Es la autoestima? ¿Es la confianza? ¿Es el arrojo? Díganme pues. No los estoy gritando, pero así es mi manera de hablar.
pues no, por supuesto que no. Pues un chico sobreprotegido es un chico que no libra sus propias batallas, no enfrenta su propio estrés, no vivencia su propio fracaso. Vamos a dejarlo ahí y vamos a tomar un break y de ahí volvemos. Venimos, sí. Ahí van a tirar el pan con chicharrón, creo que. Un poquito más alto. Siempre es un injustificado, o sea, las consecuencias, o sea, los niños liberan consecuencias y cuando se vuelven adultos empiezan a decidir. Qué interesante, ¿no? Claro, no les permitiste enfrentar sus errores, casi no se enfrentaron a retos en los cuales pudieran fracasar, siempre los justificaste, entonces ellos crecen creyendo que siempre tienen una justificación para todo, ¿no? Y probablemente pues no asumen sus responsabilidades, siempre es uno tercero el que tiene la culpa de las cosas que pasan. Tampoco pues toma la iniciativa, pues, ¿no? ¿Qué iniciativa va a tomar, no? Y tampoco va a emprender, porque para emprender tienes que saber que puedes ganar o perder, ¿no? Cuando emprendes, cuando te arrojas a algo nuevo. Pero una persona que en casa evitaron que se arroje algo en lo que iba a perder, le tiene pánico a perder. Y esto es lo peor que podemos enseñar como padres, el pánico a que mi hijo pierda. Más bien, mejor que pierda de chiquito para que aprenda, porque los grandes aprendizajes vienen de los grandes fracasos. Cuando la marea en calma le ha enseñado a un marinero a ser buen marinero. ¿Cómo un buen marinero es buen marinero? Porque se ha enfrentado a un mar en calma o a un mar bravo. A un mar bravo, por supuesto. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, en nuestro amor de padres infinito, nos viene un tema con la amígdala medial, que es la que regula nuestras emociones, y es tener miedo que nuestro hijo sufra, ¿no? Y de este miedo que nuestro hijo sufra, empezamos a pasar nuestros miedos y empezamos a evitar que nuestro hijo se someta a situaciones en las que podría fracasar. Entonces, él, que no es tonto, empieza a darse cuenta que perder es algo aborrecible, que mejor es no intentar, porque cuando intentas hay la posibilidad de perder. Mejor no pierdo, pues, mejor no pierdo nunca. Y me vuelvo un cínico, y de ahí me consigo mis 5 amigos con mis 5 patines, y eso hasta que eres grande, que me den el amén, y no me relaciono con otras personas, porque voy a hacer que me digan algo que no va conmigo, que me contradigan, y como yo no sé perder, me muero de miedo, me voy a dar un patatús. Mejor me consigo mis 5 que les pago la chela, me los llevo de acá para allá, que me digan el amén, que sean mis íntimos cucufatos. ¿Para qué? Para vivir en mi zona de confort nuevamente, ¿no? Para que mi cerebro no salga de ese aprendizaje que ha tenido toda su vida. Y es penoso. ¿Y saben por qué es penoso? Porque el ser humano tiene más capacidades que eso, ¿no? Porque somos infinidad de veces mejor de lo que podríamos, de lo que somos si somos de esta manera. Entonces es injusto pues con nuestra propia existencia, con nuestra propia naturaleza, ser ¿cómo se llama? Parametrarme, ponerme entre paréntesis en la vida para no atreverme a más. Y es más injusto que tus hijos se programen y su cerebro se moldee de esta manera, ¿no? Por supuesto. Entonces esto es reflexionar, ¿no? Pero dices, y en el otro lado, en el sector 3, sin firmeza y sin benevolencia, ¿qué es lo que hay? Indiferencia. También malísima la indiferencia, pues si de acá yo voy a lo otro, que ya la parte pues por la que he venido, ¿no? Cuando hay indiferencia, cuando la naturaleza de un niño es que esté acompañado por la madre o por el padre o por ambos, y que tenga este acompañamiento. Al comienzo son parte de una misma persona hasta que esta persona depende tanto de ti, tu hijo, tu hija, ¿no? Depende tanto de ti. Entonces están tan vinculados
Pero si no hay interés, si hay indiferencia, este niño nunca se vincula, pues. Y es importante vincularte primero muy fuertemente con la madre o con el padre, para que después este niño se desprenda y ya con este aprendizaje de vínculo y de seguridad que dio mamá, que dio papá en el acompañamiento del crecimiento de los hijos, yo mismo soy, ya yo camino con mis pies. ¿Qué pasa? Cuando no hay esto, porque mamá está deprimida, pues se separó de papá, porque papá abandonó la casa, porque se queda el hijo solo, porque la mamá está, pero no está, porque está en la sala, pero no está conmigo, no me acompaña, no sabe qué hago, yo puedo hacer lo que quiera. Entonces el hijo no tiene un sostén, entonces ese cerebrito se desconfigura, esas seguridades se pierden y busca llamar la atención, porque la naturaleza del ser humano es ser protagonista, es ser escuchado, es vincularse con otras personas. Entonces, como no se vincula con mamá saludablemente porque mamá está con la cabeza en otro lado porque está deprimida, no se vincula con papá porque papá se fue a comprar cigarros y ya no volvió, entonces, ¿qué hace el hijo? Tiene esta necesidad de llamar la atención. ¿Qué hace en el colegio? ¿Va a ser un ángel? ¿A qué va? A fregar la paciencia, a llamar la atención. ¿Por qué? Porque aunque sea cuando mi mamá me grita, me molesta, aunque sea cuando la profesora me grita, me regaña en frente de todos, aunque sea en ese momento se está contactando conmigo, yo estoy teniendo una relación, aunque sea insana, yo me empiezo a acostumbrar a que esta es la manera en que yo tengo de cariño, porque aunque sea con el profesor que me grite, me dice, este es su casa un piraña, ya, pero ya me insulte, me dice, pero ya en ese momento yo me estoy vinculando con alguien, que no me vincule en casa, porque yo, mi mamá está en sus cosas, y mi papá está, ¿a dónde se habrá ido? Pues no. Entonces, muy importante, así se separen papá y mamá, no pueden perder ese vínculo, ese acompañamiento, esa marcación Maradona con Reina que tienen que tener los niños en la primera infancia, muy importante. ¿Para qué? Para que su cerebrito sienta esa tranquilidad, para que después no crezca un adulto asustado, dependiente y todos estos vicios que existen. Entonces, llama la atención porque necesita un vínculo. O se toma fotos sugestivas de adolescente porque necesita validación, ¿no? Entonces, uno de los peores traumas que tiene papá y mamá, ¿no? Que están penando ahí, por favor, tengan cuidado. Entonces, ojo con eso, ¿no? Uno de los peores temores, ¿no? Que la hija publique fotos con un contenido para adultos, para ganarse likes, y pasa o no pasa, les pregunto. Pasa, pues. Entonces, ojo con esto, ¿no? Ojo con esto. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el otro lado? El otro lado es la educación, benevolencia con firmeza. O sea, yo soy claro, yo soy breve, pero también entiendo tu punto de vista, te quiero, te apoyo, te acompaño. Si tú le dices a tu hijo, ¿sabes qué, Pepito? ¿Sabes qué, María? A partir de mañana tú te vas a levantar y todos los días vas a atender tu cama. Eso es lo mínimo que te pido, que tu cuarto te atiendes tu cama y ordenas tu cuarto. Y recién sales a bañarte, a hacer tus actividades. Y tu hijo te mira y dice, papá, tienes razón. Sí, hijo, porque mira el Feng Shui y también la limpieza trae riqueza, cómo está todo eso ordenado. Así como está tu cerebro, así está tu cuarto. Ay, ya, papá, ya entendí. Gracias. Ya, hijo. Y te vas. Y si al día siguiente no le haces seguimiento, él te va a atender la cama. Y pasado mañana no le haces seguimiento y te va a atender la cama. Se olvidó, le llegó, no lo, o sea, le entró, cognitivamente lo entendió, pero su cerebro fisiológicamente todavía no lo asume. ¿Por qué? Porque hay una parte de los niños y los adolescentes que no se han terminado de formar, que es el lóbulo prefrontal, que es el encargado de la toma de decisiones. Entonces tú le dices eso, y digo, ay, acá entendí, papá, llora contigo, se abraza, Feng Shui y todo. Y el día siguiente fue, se olvidó. Si tú no le haces seguimiento, eso es lo que pasa con papá y mamá, que te dan muy buenos consejos, pero no hacen ese seguimiento, no hacen ese esfuerzo de estar ahí. A, B, C, D, X, Y, Z, hasta que se vuelve un hábito. Si se vuelve un hábito, ya tranquilízate, pero no, mientras no se vuelve este hábito, mientras tú no enseñes hábitos, mientras tú no tengas esta cadencia, ese es el éxito, pues, de papá y mamá, esta cadencia, ¿no? Esta capacidad de seguir firmes, ¿no? De seguir firmes. Mientras no tengamos esto, seremos buenos inspirados, ¿no? Entonces,
Y entonces es una moneda al aire, y ahí estamos pensando ya cuando crezca madurará. Yo les pregunto a su hijo que es una chirimoya que tú le envuelves en papel periódico para que madure. ¿Es una palta que la vas a envolver ahí 3 días? No, tu hijo es un ser humano que tiene un montón de temas, muy diferente a una chirimoya y muy diferente a una palta que tú le envuelves en papel periódico y te madura bien bacán. Así no madura el niño, el ser humano. Madura pues en base a las experiencias, a los modelos que tiene. Entonces esto me lleva a otra reflexión. Si yo quiero que mi hijo sea mejor persona, ¿qué tengo que hacer yo? Si quiero que mi hijo sea buena persona, ¿qué tengo que hacer yo? Ser buena persona. Si quiero que mi hijo lea, ¿qué tengo que hacer yo? Leer. Porque tu hijo lo primero que va a hacer es escanearte. Te va a conocer hasta dónde llegas. Mi hijo es bien inteligente, ¿sabe? Que yo después de 3 gritadas ya me cansé. Ay, aguanta una, aguanta 2, aguanta 3. Sí, estamos mal, sí, ya, hasta luego. Y sigamos su vida. Entonces firmeza, ¿no? Entonces claridad para el uso del celular, para las tareas que se le asignan en el hogar, para las tareas que tiene como responsabilidades en el colegio. Es importante esta cadencia, este seguimiento. Pero se me va algo más. Siguiente, por favor. Muy bien. Dice, en una familia con una dinámica sana, los padres son conscientes de sus límites y de la necesidad de educar a los hijos para que sean responsables. La necesidad de educar a sus hijos para que sean responsables, para fomentar su individualidad, enseñarles valores, también para que puedan gestionar el no dejarse llevar por una cultura de consumismo, por el hedonismo, para que valoren el respeto al otro, la recompensa tras sus esfuerzos, el compromiso y la responsabilidad de sus actos. Entonces, ten en cuenta que los hijos nos ponen a prueba constantemente, miden nuestros principios y valores y a veces aprenden a controlarnos hasta que consiguen aquello que quieren. Entonces, pues este es un ejercicio también que va justamente, ¿no?, a mirar a la cara del sistema en donde vivimos y decir, yo no dependo de ti, yo no te voy a seguir como un niño abandonado sigue a una figura paterna, porque tú eres un sistema que me tiene neurótico, entonces tú no tienes que estar consumiendo todo lo que está de moda, tienes que hacer un stop, y cuando hagas algo, vive el momento, ¿no? Entonces no estés viendo siempre para lo demás, para el ego, para la foto, para qué dirán, para esto, porque llegamos a meternos de una manera tan fuerte que de ahí ya no empezamos a ver lo que es la realidad y lo que no es la realidad, y empezamos a enajenar a nuestros niños. Y esto es bonito, lo que me gustó, esto que dice, los padres son conscientes de sus límites y de la necesidad de educar a los hijos para que sean responsables, pero sobre todo son conscientes de sus límites. Hablarles con la realidad a los hijos, ¿no? Hablarles qué se puede en este momento y qué no se puede, que ellos puedan analizar, ¿no?, que mi hijo siempre va a tener todo lo que él me pide, porque yo no tuve cuando era niño, y yo me prometí con tus 3 chelas al lado, pues, escuchándote tu amiga toda borracha ahí escuchando, yo me prometí que todo lo que me pida yo le voy a dar. Mi papá no me compró mi Lego cuando era chiquito, y te metes esta historia en la cabeza y estás creando un niño que no tiene conciencia de que papá chambea 12 horas, 8 horas, 10 horas para conseguirlo, y te exige, cuando no le das se molesta y se resiente y se pone agresivo, y estamos creando un pequeño rey, pues, ¿no? Tiranito, pues, ¿no? Entonces esta conciencia, ¿no? Los valores, ¿no? ¿Cuáles son los valores que pregonan en el hogar? Si el primer valor que pregona en el hogar es la belleza, porque es un valor que ahora está muy de moda, no digo que esté mal, qué hermoso que se vean guapos, qué hermoso que estén bien cortaditos, bien peinaditos, bien afeitaditos, recortaditos, acá. Pero si el único valor que existe, o el primer valor que existe en el hogar es la belleza, y a ti te valoro más en la belleza, que te veo más guapo que al otro, entonces, pues, ¿dónde está el valor del respeto? ¿No está el valor del merecimiento, del esfuerzo, de la empatía? ¿No? Ojo, ¿no? Ojo con esto, que tiene que ver también nuevamente con la sociedad en la que vivimos y con el sistema en el que estamos. Nuevamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que consumo sin pensar? ¿Qué es lo que consumo con mis oídos, con mis ojos, sin analizarlo, sin reflexionarlo, ¿no? Justamente estas charlas son para eso. Por ejemplo, quiero poner los pies sobre la tierra. A ver, aguántate un ratito, yo soy dueño de mí.
no es Saga Falabella dueño de mí, ni Coca-Cola. Entonces, yo soy dueño de mí, yo te digo cuando sí y te digo cuando no, porque a nadie le cae mal comprarse algo bonito, no, pero si tú vives solamente para eso, entonces hay que cuestionar. Y si lo que yo te digo te parece chino, ándate al psicólogo y atiéndete, porque es lo más hermoso del mundo que pueda haber, que te atiende, que te dan a entender cosas que probablemente no reconocemos. Les hablaba del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El tema es que el hemisferio izquierdo, que es lógico, que es analítico, que todo lo ve a través de fórmulas, quiere, como estamos en un sistema, estamos en una sociedad que es muy cerebro izquierdo, muy lógico, muy analítico, muy de resultados, quiere agarrar también la función del cerebro del hemisferio derecho, que es el interpretativo, que es el artístico, que es el empático, que es el sensitivo, es el que crea la magia. Entonces el hemisferio izquierdo quiere abarcar todo. ¿Y tú crees que el hemisferio derecho se queda tranquilo? Eso tiene un nombre en psicología, creo que se llama colapso, no sé, o hasta aquí llegaste. La cosa es que en un momento el hemisferio derecho manda cosas para hackear, para sabotear al hemisferio izquierdo, porque siente que solamente él quiere tomar protagonismo, porque siente que él solamente quiere tomar las decisiones, aun cuando estas decisiones sería mejor que las tome el hemisferio más sensitivo. Entonces esto pasa. Y pasa mucho, por ejemplo, cuando queremos ser muy perfectitos y de la nada nos sale una tontería de la boca o hacemos una actividad que dice, ¿por qué la fregué tan jodido? ¿Por qué hablé lisura en el colegio? Estaba tan filmadito ahorita. Ay, hemisferio izquierdo, ¿no? Perdón, derecho, que sale y dice, ¿sabes qué? Yo estoy acá, yo también existo. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje acá? Buscar un equilibrio, ¿no? Está bien ser lógico, está bien ser analítico, está bien plantear, está bien ver el objetivo como si fuera un cazador, pero también está importante ver el panorama, levantar la cabeza, conseguir aliados, sentir, tener placer. Está bien, entonces tenemos que equilibrar ambos, ¿no? ¿Cómo lo hago, Gerardo? Busqué en internet, porque ya me falta poco tiempo, no lo voy a estar diciendo todo, pero hay bastante información ahí. ¿Cómo equilibro yo mi hemisferio izquierdo y mi hemisferio derecho? ¿Cómo equilibro mi lógica con también mi humanidad, con mi sensibilidad? Importante, muy importante, ¿no? Muy bien, siguiente. Entonces, ya que no me queda mucho tiempo, un poquito nada más para ir cerrando. ¿Cómo pongo límites a mis hijos? Algo que se utiliza bastante es el tema de a mayor responsabilidad, mayor libertad. ¿Han escuchado eso? Y a menor responsabilidad, menor libertad. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo hago mis seguimientos y aún así mi hijo no tiende la cama, no le da la gana, y yo tampoco puedo seguirlo porque tengo que ir a trabajar ya hasta cierto punto. Y un sábado me dice, papá, me quiero quedar hasta las 11:30 de la noche porque juega Alianza. De 9 a 11. Quiero ver a la Alianza contigo. Pablito, pero tú sabes que duermes a las 8 de la noche. Sí, papá, pero por esta vez el fin de semana. A ver, durante la semana tu responsabilidad era tender la cama. ¿Tú has tendido la cama? No, papá, que sí, que hable. ¿No has tendido la cama el lunes? ¿La tendiste? No. ¿Martes, miércoles, jueves? No, no la he tendido la semana. Discúlpame, pero yo no te puedo dar permiso. El día que tú cumplas con tu responsabilidad, yo voy a evaluar si te puedo dar permiso. No. María, mamá, quiero irme al centro comercial con mis amigas. Va a ir una mamá a cuidar, también puedes ir tú ahí a pasear. Quiero estar ahí. A ver, María, tu tarea en la casa es recoger los platos después de cenar. ¿Tú recoges los platos después de cenar? Sí, man, todos los días tuve que recoger los platos después de cenar. Porque es mi responsabilidad, es la tarea que me has asignado. Sí, es cierto. Entonces te doy permiso. Mayor responsabilidad, mayor libertad. Menor responsabilidad, menor libertad. Entonces eso empieza a hacerle algo en el cerebro de los hijos, ese puesto. El principio de causa y efecto, ¿no? El principio de consecuencia. Esto, de la mano de un seguimiento de lo nuevo, hasta que se vuelva un hábito, creo que si se quedan con estos dos aprendizajes, creo que hemos avanzado bastante el día de hoy, y acá sí vamos a parar para escucharlos, para escuchar comentarios,
o alguna pregunta que tengan. Pues muchas gracias. Ahí quedamos. No sé si quisiera comentar algo, decir algo. Señor, por favor. ¿Cómo responde mejor? ¿Con premio o con castigo? Es que ese es el cerebro también, pues el cerebro busca lo agradable y evita lo desagradable, ¿no? Bueno, yo creo que estás haciendo bien, en primero. Yo creo que sí, que es importante pues, premiar y no perder de vista el tema de la generación de hábitos, ¿no? Para que no todo sea consecuencia de un premio, no toda actividad, sino también de concientizarnos en el valor de cumplir con mis responsabilidades, ¿no? ¿Cuál es la diferencia pues, entre el niño y el adulto? Dicen que a los 5 años el niño ya tiene el cerebro de la misma forma que el adulto, básicamente casi está igual. ¿Qué es lo que nos diferencia? Un chico de 10 años probablemente tiene una capacidad de análisis muy similar a la de un adulto. Mira, el niño dice plastelina y ustedes ni siquiera lo habían dicho. ¿Cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? La experiencia. Pues la experiencia no es poca cosa, pues. Un niño puede tener mucha inteligencia cognitiva, mucha capacidad de análisis, pero la experiencia que te da la vida, que nos la dan los adultos, es lo que nos diferencia de los niños, ¿no? Entonces muchas veces esta experiencia que aún no la han logrado. O sea, ¿por qué yo cuando no quiero ir al trabajo sí voy igual? ¿Se han puesto a pensar? ¿Por qué cuando yo me levanto y no quiero ir al trabajo voy igual? ¿Por qué? Ya, pero siendo más... ¿Por qué me van a descontar? Porque seguramente, claro, seguramente en algún momento en mi juventud, mi primera chamba fue y después no me dio la gana de ir 2 días y quise ir el tercer día y ya me estaban esperando con mi sorpresa. Me dijeron, muy bien Gerardito, ha sido un gusto verte, pero han faltado 2 días sin dar explicación y en el mundo real esto no se hace. Muchas gracias. Un aplauso para Gerardo, que se vaya por ahí. Así aprendí yo, entonces pues, entonces no sé, la experiencia, ¿no? Entonces como nuestros niños no tienen la experiencia de la vida, tienen la otra capacidad y la otra potencialidad, que es la capacidad de generar hábitos, ¿no? De generar estos hábitos con la repetición, con el acompañamiento de papá y mamá. Por eso es que es tan importante el acompañamiento. ¿Por qué? Porque les deja esta predisposición al cerebro para poder adecuarse, para que mañana más tarde cuando tengan que estudiar, tengan la disposición de tener el hábito de estudio, del hábito de la lectura, del hábito de realizar sus responsabilidades. A un chico que no le generas hábitos del niño, porque no quieres que se estrese, porque no quieres que sufra, porque no quieres que haga, no quieres que se, lo que va a pasar es que su cerebro no se va a moldear para tener hábitos, porque nunca le generas tu hábito. ¿Cuál es su hábito mayor que generó? El de ver su celular, porque si no le veía su celular, porque era la manera que ya no me incomoda. Pues, entonces su único hábito es, o sea, ya cuando salga a una universidad que te den el papel por ver tu celular, ahí estaremos orgullosos, pues mientras, no tanto así, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Se me venía un tema a la... Sí, señor. Creo que el caballero hizo la respuesta, pero no me quedó bien claro. ¿Hasta qué punto uno puede incentivar, por ejemplo, los hábitos que son prioridad de deberes? Por ejemplo, tener la cama, ¿no? Las cosas más, lavarse la cara cuando se despierta, ¿no? ¿Hasta qué punto se debe incentivar esas cosas? O
¿O es algo obligatorio? Yo creo que sí, yo considero que sí se puede premiar para comenzar, ¿no? Como una fuente de motivación. ¿Por qué? Porque los niños responden muy rápido a este tema de los estímulos, ¿no? Los profesores lo conocen muy bien, por eso usan mucho los stickers para premiar a los estudiantes, porque estas fuentes de recompensa los estimulan mucho a ellos y los motivan. Pero esto no se puede quedar ahí. ¿Cuál es lo que está soterrado que yo estoy buscando? El hábito, el bendito hábito, ¿no? No que él dependa del premio, sino que se acostumbre su cerebro a realizar una acción constantemente. Pues, primordialmente el premio pues no es el objetivo, ¿no? Es el inicio de la carrera, por decirlo. Sí, señor. Dicen 21 días, ¿no? ¿Han escuchado la psicóloga que nos acompaña? 21 días. Pero personalmente yo creo que tiene que ver mucho con la persona. A algunos se les hace más lento, más largo, a otros se les hace más rápido. Tiene que ver mucho con tu medida, ¿no? Con que tú vayas también tomando el test y viendo pues que tanto ellos pueden hacerlo ya solo, pueden hacerlo de forma automática. En primera, pues, no perder el rastro por lo menos en las 2 primeras semanas. ¿Qué más? ¿Qué más? Sobre estos mecanismos de incentivos, ¿hasta qué punto o qué tipo de incentivos deberían enseñarse a los niños? Por ejemplo, en este caso, estamos hasta los 9 años. ¿Qué tipo de incentivos? O sea, yo como que, no sé, te dejo ver televisión, o de repente, o sea, ¿qué incentivo podría dar al niño? Yo creo que estos pues son muy naturales y muy propios pues de la sociedad donde vivimos, ¿no? Tiempo para la televisión, tiempo para el uso del celular, tiempo para alguna actividad libre en la computadora, donde se puede negociar pues, en esa actividad. Y tal vez por cosas mayores, por metas más, de más largo plazo, otro tipo de premiación tal vez un poco mayor. Y sabes que lo has hecho muy bien durante el año, lo que me habías pedido, te lo voy a dar. Entonces, vamos haciendo algo que es lo que carece mucho el país, que es ser consecuentes, ¿no? O sea, acá uno estudia para policía y no aprende a ser policía, no sabe el reglamento, no sabe las normas. El policía te está midiendo, tú te para un policía en la calle y te está midiendo a ver si tú sabes o no sabes, para ver si ella ataca o espera para ver qué le vas a decir tú, porque no ha estudiado, porque no sabe su reglamento. Vamos a un político igual, no conoce pues, ¿cómo se llama? Los derechos, no conoce pues la constitución, entonces vas y así está el país, lleno de informalidad, pues. No podemos hacernos de ojos cerrados. Estamos llenos de informalidad y la informalidad va de la mano de la corrupción y va de la mano pues de las cosas que no hacen crecer, no nos hacen crecer como sociedad. Entonces, ¿cuál es la manera en que tú puedes hacer patria siendo consecuente desde tu hogar, ¿no? Tú eres consecuente con las cosas que haces, con las cosas que dices, con las cosas que asumes y estás pues haciendo un Perú más bonito, un Perú más consecuente, que no sea una moneda al aire, pues, ¿no? Que no estemos esperando pues que me toque un buen policía de suerte o un mal policía, o un juez decente o un juez indecente, o un médico que haya estudiado la carrera o un médico que haya plagiado para ser médico. ¡Qué miedo!, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde vamos a aguantar? ¿Hasta dónde permitimos? ¿Y cuál es el primer paso para nosotros? Ser consecuentes con nosotros, ser conscientes, ¿no? Y pues esto va de la mano mucho de estar acá, estar en el presente, traerte acá constantemente, que tu cabeza no divague en el debería, en el que me gustaría, en el que nosotros, en el ego, en el quedar bien, sino cuáles son en verdad los valores que a mí me conducen.
¿no? Y no es solamente la moda, ¿no? Entonces, pues estamos en tiempos fuertes, ¿no? Como sociedad, pero somos potencial también, o sea, no es para claudicar ni para ponernos tristes, sino también para ver qué parte nos toca a nosotros también como sociedad. Y si en algo les puedo yo aconsejar, que yo no soy quien para aconsejar, sería eso, de ser consecuentes con lo que pensamos, con lo que queremos. Y pues ahora den su abrazo y ya nos vamos yendo a la casa. Muchas gracias. Gracias. Buen agradecimiento al magíster que nos ha acompañado el día de hoy. Espero que los aprendizajes, las cosas que nos ha comentado sean de mucha ayuda para nuestro quehacer desde la crianza en casita. En la parte de la entrada van a poder